Buenos días otra vez a todos. La semana pasada discutimos los tres aspectos esenciales del evangelismo personal. Poner a la iglesia en primer lugar, vivir una vida respetable y no tener miedo de compartir la verdad. También hablamos de la importancia de nuestras oraciones y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a discutir nuestra motivación para compartir el Evangelio con los demás. Con la motivación correcta detrás de nuestros esfuerzos en el evangelismo, podemos lograr mucho. Cuando el evangelismo no sucede, generalmente el problema es la falta de motivación. Si estamos motivados y animados por nuestros hermanos, se pueden lograr grandes cosas en el área del evangelismo. Desafortunadamente, muchas personas, a pesar de toda la educación espiritual que han recibido sobre el evangelismo, aún hacen muy poco con lo que saben. ¿La razón? Falta de la motivación correcta. Para entender por qué deberíamos querer compartir el Evangelio con los demás, necesitamos estudiar la motivación de Jesús. Ciertamente, Él fue exitoso en alcanzar sus metas. Como Él es nuestro ejemplo, según 1 Pedro 2, versículo 21, las cosas que lo motivaron deberían motivarnos nosotros como sus discípulos. Y David va a leer este versículo ahora. 1 Pedro 2, versículo 21. Gracias. Esta mañana vamos a discutir algunas cosas que motivaron a nuestro Señor. La primera fue compasión por las almas perdidas. Jesús fue movido por compasión cuando vio a personas que necesitaban salvación. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Su compasión lo motivó a hacer dos cosas. Primero, pidió a sus discípulos que oraran para que Dios enviara obreros a su cosecha. Seguimos leyendo en Mateo 9, versículos 37 y 38. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Luego, él mismo hizo algo al respecto. Seleccionó y envió a sus apóstoles en Mateo capítulo 10. ¿Sentimos compasión por las personas que están perdidos sin Cristo? ¿Estamos haciendo algo para ellas? Si tenemos la misma compasión por las almas perdidas que tuvo Jesús, no podemos descansar hasta hacer algo para salvar sus almas. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar o fortalecer esta compasión por las almas perdidas? La mejor manera es dejar que Dios nos enseñe a amar, como lo hizo con los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros.
Esto lo hace a través del ejemplo de Cristo. Cuanto más enfoquemos nuestros corazones en el amor de Dios por nosotros, demostrado en el sacrificio de su Hijo, más seremos capaces de amar a los demás. También ayuda a estar cerca de las personas. Para amar a las personas, tienes que conocerlas. No podemos permitirnos preocuparnos solo por nuestro propio éxito, fracaso y nuestros problemas. Recuerda que Jesús siempre estaba dispuesto a involucrarse con las multitudes. Hemos permitido que el amor de Dios llene nuestros corazones con compasión por todas las almas perdidas. Estamos tratando de estar cerca de las personas y conocerlas. Jesús también tenía un sentido de propósito. Un ejemplo de esto está en la conversación de nuestro Señor con la mujer samaritana. Mientras hablaba con ella, sus discípulos no entienden cuál podría ser su motivo. Juan 4, versículo 27, dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Jesús explicó en versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Él expresó este mismo propósito en la vida en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, en Juan 5, versículo 30, Juan 6, 38 y Juan 17, versículo 4, como Alejandro leyó. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tenemos este mismo sentido de propósito en nuestras vidas? ¿Poner en primer lugar la voluntad del Padre? Jesús enseñó que deberíamos hacerlo, según Mateo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pero a menudo las personas tienen propósitos diferentes para vivir. Los adictos al trabajo hacen de sus trabajos su propósito en su vida. Muchos hacen de sus familias, amigos o pasatiempos la razón de vivir. Pero el propósito correcto viene de estudiar la palabra de Dios. A medida que entendemos la voluntad de Dios para nosotros, aprendemos que nuestro propósito como su pueblo especial se centra en proclamar las alabanzas de aquel nos llamó. Leemos en 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Una forma en que lo hacemos es, por supuesto, a través del evangelismo. Hemos dejado que la palabra de Dios desarrolle en nosotros el sentido correcto del propósito. Si no es así, nuestra motivación será incorrecta. Jesús experimentó el amor del Padre y eso lo llevó a amar a los demás, según Juan 15, versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes.
permanezcan en mi amor. Pero fue más allá. Este amor es tan poderoso que quiere compartirlo con los demás, incluso cuando eso significó ir a la cruz para hacerlo posible. ¿Hemos experimentado el amor del Padre en nuestras vidas? Si es así, ¿no estamos motivados para compartirlo con los demás? ¿No vale la pena compartirlo? Por supuesto que sí. ¿Cómo podemos desarrollar un mayor sentido del amor de Dios por nosotros? La forma de experimentar el amor del Padre es guardar los mandamientos de Jesús, como leemos en Juan 14, 21 y 23. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y en versículo 33, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Un mandamiento muy importante en este sentido es el de amar a los demás como Cristo nos amó. Juan 15, versículo 12, dice, y este es mi mandamiento, que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Esto se debe a que amar a los demás es crucial para experimentar el amor del Padre en nuestras vidas. Como escribió Juan en 1 Juan 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Hemos experimentado el amor del Padre amado a Jesús y guardando sus mandamientos, especialmente amándonos unos a otros. Si no es así, no tendremos mucho que compartir, ni estaremos motivados para compartirlo. También Jesús estaba muy consciente de la indignación justa de Dios. Enseñó que deberíamos temer a Dios en Mateo 10, versículo 28. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Advirtió sobre el juicio venidero en Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. Sabiendo el terror del Señor, Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz para que el hombre pudiera ser salvo. Incluso oró por aquellos que lo crucificaban. Leemos las palabras de Jesús en Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de salvar a otros como lo hizo Jesús? No tenemos que morir por ellos, pero ¿no podemos simplemente hablar con ellos de la salvación que Jesús ofrece? ¿O no tomamos el terror del Señor tan en serio como los primeros discípulos de Jesús? En las palabras del escritor de Hebreos, en Hebreos 12, versículo 2, Jesús estaba motivado por la posibilidad de estar nuevamente con su Padre a su diestra. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto le dijo a Jesús la fuerza para soportar la cruz y menospreciar la vergüenza. ¿No nos mueve la perspectiva de pasar la eternidad con Dios a hacer lo que podemos para salvar almas?
El Señor cumplió su misión, motivado por 5 cosas: compasión por las almas perdidas, un fuerte sentido de propósito, el amor del Padre, el terror del Señor y la alegría que le esperaba. Si permitimos que la palabra de Dios tenga su efecto en nosotros, también encontraremos la motivación para seguir haciendo su voluntad, para buscar y salvar a los perdidos. Esta mañana se necesita discutir su propia salvación o su propio bautismo abajo del agua para su salvación. O si tienen otras necesidades de la iglesia, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.